Sí, te escucho, Ah, Reinaldo, ¿cómo estás? perfecto, perfecto, qué suerte. Bueno, habíamos tenido un pequeño inconveniente. Claudio, la semana pasada afirmaste que la negociación con el fondo había fracasado. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, 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 a no ser que me haya perdido algo, porque estoy de vacaciones en este Mm, momento, no ninguna noticia de que haya cambiado nada demasiado importante. Argentina necesita, para poder acomodar las cosas, necesita más plazo, necesita quita de capital, necesita que no haya sobrecarga de intereses y sobre todo necesita que no haya condicionalidades fiscales que ahoguen la recuperación y que limiten la capacidad de garantizar mayor igualdad en el proceso económico de nuestro país. Y ninguna de estas cosas están en el marco de lo que viene ofreciendo el fondo, que es un programa de facilidades, un programa, digamos, de facilidades extendidas, que, digamos, ya conocido, con criterios que no se han modificado. O sea, la estrategia argentina, que ha sido una estrategia de amigabilidad con el fondo, para ponerle un título, que implicó, por ejemplo, la decisión de pagar mientras se negociaba, cuestión que venimos haciendo durante estos 2 años y que ujú. han implicado invertir 6.500 millones de dólares en función de un objetivo de negociación que implicaba una respuesta del organismo acorde con la corresponsabilidad que el organismo tiene en el crédito y en la crisis de la Argentina, que está totalmente demostrada. El nivel de irregularidad que ha tenido ese crédito hace que, digamos, sea razonable que Argentina reclame un tratamiento diferente al usual, porque no estamos hablando de un crédito usual, no es un stand-by Mm. tradicional, es un crédito, te diría, de contenido geopolítico, absolutamente vinculado a la estrategia norteamericana sobre la región en el marco del conflicto con China. Y por en ese marco es donde Estados Unidos transformó el fondo en un instrumento de su estrategia, obligándolo a violaciones normativas y estatutarias, que dieron como resultado este crédito, que la verdad es una amenaza sobre el proceso de Mm. recuperación que la Argentina viene teniendo en materia económica y que tiene que sostener, ¿no? Ahora, Claudio, da la sensación de que el gobierno argentino está ante una disyuntiva realmente muy, muy delicada, porque es como acordar parece malo o no te garantiza lo que vos decís, ¿no? La posibilidad de crecimiento, si te ponen tantos condicionantes, si siguen cobrando las sobretasas, etcétera, etcétera. Ahora, no acordar no es peor, digo, ¿no están en una situación donde hay que elegir entre lo malo y lo muy malo? ¿El default no genera una crisis Mira, importante? en realidad Argentina tiene una experiencia muy concreta, que es la experiencia del default del 2001-2002, a partir de lo cual Argentina demostró que tiene capacidad para resolver su situación, digamos, en un contexto donde el default se mantuvo con los acreedores hasta el año 2006. Y la verdad que la contrapartida de eso fue una Argentina que despegó, con autonomía en su política económica, con tasas de crecimiento realmente importantes, y con efectos sociales también positivos. Así que en ese sentido yo creo que lo que no sirve es hacer digamos, un planteo estúpido, pero acá lo que no se puede es hacer un acuerdo que tenga efectos negativos. Acá lo que el fondo está proponiendo es una suerte de default diferido, es decir, nos van a seguir manteniendo los vencimientos tal cual están, para que, digamos, nosotros tengamos que profundizar el ajuste fiscal y en función de eso ir viendo cómo se refinancia cada vencimiento. El nivel de extremo de dureza que fue planteado es para una situación en donde la responsabilidad
del organismo es tan grande, es francamente inaceptable, porque no va a dar... a ver, cuando se habla de la importancia de un acuerdo con el fondo, se está hablando del shock de confianza que eso puede generar en una economía, básicamente en los agentes económicos más ligados al gran capital. Sí. Y la verdad que si nosotros no tenemos una refinanciación clara de los vencimientos, que es lo que no aparece para un acuerdo a 10 años, y menos aún en los términos que me lo está planteando el fondo, lo que surge de un acuerdo de esta naturaleza es que la Argentina tiene una renegociación de deuda más o menos inmediata, allá por el 2025, por lo cual el horizonte no se despeja y por lo tanto el shock de confianza no existe, del mismo modo que no existió el shock de confianza después de la negociación con los acreedores privados. Entonces me parece que hay que dejar de vivir de ilusiones, y en todo caso, si acá se planteó una estrategia de negociación que en mi opinión tenía justificación en el argumento del gobierno de decir hay que pagar mientras se negocia para mostrar una actitud amigable y demás, pero esto implicaba un gesto del otro lado y ese gesto no apareció. En el contexto en el que estamos hoy, donde las reservas netas del Banco Central son inferiores a los vencimientos que tenemos con este organismo en el primer trimestre, en este momento ya me parece que hay que cambiar la posición. La posición es suspender el pago, seguir conversando y además colocar esto en el debate que corresponde. Estamos frente a un crédito de contenido político y Argentina tiene que discutirlo políticamente. Esto no se resuelve en términos financieros, y acá hay varias jugadas que la Argentina podría hacer y no ha hecho, que es llevar la discusión del acuerdo con el fondo a la ONU, en donde están los estados mandantes del Fondo Monetario Internacional, pero en donde todos son un solo voto y no están condicionados por las acciones que tienen o la inversión de fondos que tienen en el organismo, la presentación ante la Corte Internacional de la Haya. Digo, acá hay que hacer política con este tema, porque lo que está en discusión es otra cosa. Pregunta. Este crédito no es un crédito stand-by que la Argentina no ha cumplido, es un crédito que el fondo jamás podría haber dado y sin embargo dio, es un crédito cuyos vencimientos cuando se establecieron ya se sabía que no se podían afrontar, es un crédito en donde se otorgó violando la Argentina permanentemente el artículo 6º de la Carta del Fondo, porque se fugaban capitales a lo pavote. O sea, el fondo dilapidó los recursos de los estados que lo componen en función de la presión de los Estados Unidos. Me parece que este debate argentino tiene que blanquear en favor de lo que viene ocurriendo con el fondo y muchos de los países de la región, y en favor además de la necesidad de una arquitectura financiera internacional diferente, y además porque no nos queda otra, porque si nosotros aceptamos los términos que se están planteando, acordar esto no nos produce ningún efecto positivo. Ahora, entonces Claudio, es preferible cambiar la estrategia, discutir en serio, mantener la conversación, que firmar un mal acuerdo. Ahora, Claudio, el default no te genera una crisis económica de magnitud, no te genera esa crisis económica de magnitud, una crisis política, no te puede llevar puesto un gobierno. Mirá, vuelvo a poner el ejemplo de la Argentina. ¿Vos crees que no pasa nada? ¿Vos 2001-2002. crees que Argentina no paga y no pasa nada? No es que crea que no pasa nada. Creo que la Argentina tiene que en ese marco reforzar sus regulaciones y tiene que tratar de seguir, digamos, en el marco en el que estamos. Argentina está viviendo un proceso de recuperación de la actividad económica muy importante, sobre la base de políticas que lo son. Casualmente las recomienda el fondo, y eso es lo que hay que tratar de defender. Argentina tiene que hacer política económica con la máxima autonomía posible. Y vuelvo a insistir, veamos la historia. Argentina estuvo en default entre el 2002 y el 2006. Y se vivió un proceso de recuperación económica como no se conocía en mucho tiempo. Sí, el contexto no es el mismo, ¿no? También
Argentina no tiene que tener la actitud de presentarse como alguien que no quiere discutir. Ha venido discutiendo y la verdad que no se mueve, digamos, no se mueve el amperímetro. El fondo no se hace cargo de nada. Y lo que nos recomienda, vuelvo a insistir, es un default diferido. O sea, no es que resolvemos el default con lo que el fondo está planteando. Si eso ocurriese, de resolver el default, en todo caso uno podría decir ese acuerdo le daría oxígeno a la economía argentina porque aparecería este shock de confianza que te estaban tratando de explicar anteriormente. Sí. No va a pasar esto, porque lo que va a pasar es que vas a seguir teniendo los vencimientos en apenas unos años y consecuentemente todo el mundo sabe que eso no reestructuró nada y que la Argentina tiene que volver a renegociar la deuda. Así que lo que nos están proponiendo no implica solución alguna. Es por eso que la Argentina no lo puede aceptar. Si implicara algún tipo de oxígeno real, sería otra historia. Claudio. Incluso te están tratando de condicionar el ajuste fiscal 2021-2023, en realidad, en la práctica, para un gobierno como el del Frente de Todos, que tiene un pacto electoral vinculado a la recomposición de las condiciones de vida del pueblo argentino, que ha tenido 2 años que han terminado con una elección en donde hemos perdido prácticamente la mitad del electorado, entre otras cosas, por los niveles de desigualdad que vía inflación y vía pandemia se terminaron acumulando en Argentina. Si nosotros no podemos hacer uso de las herramientas fiscales para mejorar las condiciones de equidad y tenemos que desacelerar la tasa de crecimiento en función de los pruritos que plantea el fondo, la perspectiva electoral del Frente de Todos y la perspectiva social de la Argentina se complica. Me parece que esto es lo que hay que priorizar y lo que hay que poner en la balanza para dar una discusión política y para hacer una convocatoria política seria en la propia Argentina para francamente debatir y discutir con realismo, porque acá parece en realidad cargado de digamos de efectos negativos el supuesto default, cuando en la práctica esta lógica en donde nadie tiene que salirse del corral para que siga funcionando la lógica del endeudamiento, es una construcción discursiva armada por el mundo de los acreedores. Ahora, el default no le sirve Claudio, a los acreedores porque implica la posibilidad de que todo el régimen financiero internacional empiece a tener problemas. Claudio, a ver si te puedo hacer una pregunta. Nosotros estamos planteando algo con absoluta seriedad. Argentina tiene razón. La asiste, digamos... Está bien. Claudio, a ver si te puedo hacer una pregunta. La racionalidad. A ver si te puedo hacer una pregunta. Tenés una posición diametralmente opuesta a la que tiene el presidente y el ministro de Economía. No, mirá, yo he escuchado con claridad tanto al presidente como al ministro de Economía y ambos coinciden, y de hecho por esa razón Argentina no ha firmado todavía, es que es preferible no firmar que firmar un mal acuerdo. Pero no quieren, básicamente es eso lo que estoy diciendo. Ellos no quieren caer en default de ninguna manera. Sí, ellos no, digamos, uno obviamente nadie busca un default. Argentina fue puesta en default por la política de Macri. Llegamos a nosotros estamos en una suerte de default. Eso está bien, eso lo sabemos. Tenemos vencimientos que no... Sí, y eso ya lo sabemos, el diagnóstico. Digo, eso ya lo sabemos todos y más allá del dibujo que quieren hacer, eso está claro. Entonces no digamos que buscamos el default. Estamos en default oculto. En default escondido. No, pero hay dos posiciones. En el gobierno hay dos posiciones completamente distintas. Yo te escucho a vos, lo escucho a Moró, escucho a algunos referentes del kirchnerismo y prefieren no... Gobierno. Somos una coalición electoral donde tenemos, obviamente, matices. No, pero por eso lo apuntaba, digo, las diferencias grandes están en torno al acuerdo con el fondo, están dentro del Frente de Todos. Hola. Hola, ¿me escuchás? Bueno, hola. ¿Me escuchás, Claudio? Ahora sí. Te decía que la discusión interna está dentro del Frente de Todos, si acordar o no acordar. Bueno, pero yo creo que han pasado cosas. Hubo una posición. O sea, en mi opinión, por ejemplo, nosotros recibimos el gobierno con un default ya declarado por el propio Macri.
En mi opinión, no era razonable en ese contexto que nosotros dilapidáramos reservas en el marco de una negociación con los acreedores. La posición lógica desde nuestro punto de vista como fuerza política integrante del Frente de Todos no era volver a pagar mientras se negociaba. Nos parecía que nosotros teníamos que fortalecer la posición de reservas de la Argentina, cuidando el saldo comercial favorable que la Argentina tenía y tuvo durante estos últimos 2 años, porque esto fortalecía su capacidad de negociación y debilitaba la capacidad de negociación de los acreedores. Y creíamos que había que asumir el contenido político que tenía la discusión con el fondo por tratarse de un crédito de carácter geopolítico y no de un stand-by tradicional. Estas recomendaciones obviamente fueron escuchadas, aunque no asumidas por la conducción del Frente de Todos. Pero ya pasaron 2 años, 2 años donde la estrategia fue: el fondo puede ser un amigo de la Argentina, nos puede abrir la puerta a la solución que efectivamente necesitamos. Para eso nosotros pagamos mientras negociamos y tenemos al fondo como socio. Resultado de todo este proceso es que no ha pasado nada, más allá de cuestiones declamativas. El fondo no ha asumido la corresponsabilidad que le cabe en el proceso argentino. Hizo un documento crítico, bueno, pero bastante entonces lavado, en ese marco nosotros decimos, no hay que firmar un acuerdo, hay que seguir conversando, pero hay que cambiar la estrategia de negociación. Claudio, ¿dónde estás de vacaciones, se puede decir? Sí, claro, en un lugar hermoso del sur argentino que se llama Villa Lago Meliquina. Ah, mirá, no lo conocía, qué lindo. No lo conoce, mucha gente no lo conoce, está enclavado, es una comarca de montaña con que vive muy poca gente aquí, está enclavado entre San Martín de los Andes y Villa Langostura, un poco más arriba, y la verdad que es muy lindo lugar. ¿Cómo te cae cuando te enterás que, por ejemplo, Luana Wolnovich estuvo en viaje en una isla en Cancún? ¿Cómo te cae eso? Mirá, la verdad que creo que cada uno es dueño de sus actos. La verdad no me gusta mucho entrar en esas discusiones. Creo que para quienes ocupamos determinados lugares de responsabilidad institucional, en donde además digamos, los niveles de desigualdad que la Argentina tiene son realmente brutales, con niveles de pobreza y de hambre que están a la luz pública. Desde la función pública el ejemplo siempre es importante, y creo que estas cosas validan discursos que han crecido en la Argentina en el último tiempo. El discurso Milei sobre la casta política y los privilegios se agarra de este tipo de cosas, más allá de que estas cuestiones por sí solas no determinan el rumbo del país, pero creo que no nos hace bien. No nos hace bien este tipo de conductas, ¿no? Gracias por atendernos en plenas vacaciones, ¿eh? No, faltaba más. Igual se están terminando. Sí, me imagino. Gracias, ¿eh? No, hasta luego.